¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Hoy vamos a tocar tres temas muy importantes. Uno, la semana de 40 horas vuelve la presidenta de México a insistir en esto en su mañanera, pero se agregan opiniones y demandas de la clase trabajadora, concretamente de la CTM, la ley de telecomunicaciones, que también es interesante. Y pues vamos a iniciar con el hecho de que luego de que ayer o antier la presidenta Claudia Sheinbaum habló vía sus redes sobre el fallecimiento del queridísimo Pepe Mújica allá en Uruguay, pues hoy dedicó un nuevo mensaje al expresidente uruguayo, quien falleció precisamente este martes 13 de mayo, destacando que Mújica decía o se expresaba con pensamientos filosóficos muy profundos, el expresidente uruguayo, y pues esto lo hacía con palabras muy sencillas que le llegaba a todo el mundo, principalmente en favor de los pobres. Y con esto también saludo a mi amigo, el gran maestro Atanasio Serrano, quien ayer también me dejaba mensaje en el sentido de sí, Mújica había sido guerrillero tupamaro. Recuerdo que en aquellas épocas de los 60, principios de los 70, en Uruguay apareció el movimiento guerrillero Tupamaro. En Argentina estaban los montoneros, pero efectivamente sí, Mújica destacó en el liderazgo de los Tupamaros como guerrillero. Lo persiguieron, lo encarcelaron, lo torturaron, estuvo 10 años en la cárcel tras las rejas por sus reivindicaciones sociales en favor de los pobres, de un Uruguay democrático, libre y mucho más justo, en la época que le tocó vivir hasta lograr haber llegado a la presidencia de este gran país, Uruguay. Y pues lo recordaremos siempre con algunas frases que se hicieron icónicas, que expresaba a todo el mundo, algunas con periodistas, otras en foros internacionales como estas que le voy a expresar a usted. Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Luego decía que ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer. El poder, una tercera frase, el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son. La cuarta, no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Y finalmente otra también importante, interesante, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Así es de que en vida hay que aprovecharla, hay tiempo para esto. Bueno, pues nos vamos ahora recordando a nuestro queridísimo Pepe Mújica. El abrazo a Atanasio Serrano, amigo. Y pues Claudia Sheinbaum habló nuevamente hoy brevemente sobre las mesas de trabajo que se están organizando para llegar a un acuerdo con el sector empresarial sobre la jornada de 40 horas. Señala que esta reforma de carácter laboral va en su fase inicial con estas mesas de trabajo para intentar llegar a un acuerdo que permita mantener aumentos salariales también. Lo que anunciamos, dice la presidenta, es que inicia las mesas de trabajo para la semana de las 40 horas y la idea es que se genere un acuerdo que permita que siga manteniéndose el aumento salarial y que al mismo tiempo se vaya poco a poco cumpliendo con esta meta de las 40 horas. Tiene que ser todo esto mediante un gran acuerdo nacional, gobierno, empresarios y trabajadores y sus representaciones sindicales. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que en México ha habido ya pues una gran transformación en el mundo laboral. Recuerden que ya platicamos acerca de este tema, la primavera laboral, en palabras de Baruch, el secretario del Trabajo Federal, y dice, si vemos, la presidenta recordando, desde el 2018 al 2025, este año, ha habido una transformación muy grande para beneficio de los trabajadores. Pero la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, pues se pronuncia también por otras demandas que corran de manera paralela al debate sobre la semana de 40 horas, como el hecho de eliminar impuestos en utilidades
en vacaciones, en horas extras y aguinaldo, con una nueva propuesta de reforma a la Ley Federal de Trabajo. Señala que los trabajadores están siendo exprimidos con tributaciones. La CTM afirma que hay una doble tributación en los pagos a los trabajadores y la iniciativa pues ya le hicieron llegar al Congreso. Allí está. Le correspondió, por ejemplo, al líder de la CTM allá en Coahuila, se llama Tereso Medina Ramírez, quien aseguró que los empleados se enfrentan a una carga tributaria doble cuando reciben el pago de utilidades. Explicó que estos pagos se calculan con base en el salario y los días trabajados, por lo que ya se aplicaron entonces impuestos previamente. Entonces, por eso dice, se exprime a los trabajadores cobrándoles nuevos impuestos en 4 rubros. Dice Medina Ramírez que luego de revelar que ya fue presentada su iniciativa, la iniciativa setemista al Congreso, para que se eliminen impuestos sobre varios conceptos, que a continuación le voy a detallar, varios impuestos que también forman parte del ingreso de los trabajadores, como es en el reparto de utilidades se cobra impuesto, en el tiempo extra lo mismo, en vacaciones y en el aguinaldo. Dice el líder setemista que de aprobarse esta reforma permitiría que los trabajadores conserven íntegro este tipo de percepciones sin descuentos añadidos, sin descuentos fiscales. Tereso Medina Ramírez aseguró que los empleados enfrentan esta carga tributaria adicional o doble cuando reciben sus utilidades. Entonces, ¿qué propone respecto al salario y a la productividad? Bueno, el líder sindical, para que ustedes lo vayan meditando, también habló sobre la relación entre salario y productividad y dice que se busca establecer en los contratos colectivos de trabajo que el salario esté ligado directamente a la productividad de la empresa. Esto, dijo, sería en beneficio para ambas partes, trabajadores y empresarios, y para ello pues ya se encomendó a una comisión, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, elaborar una propuesta que pueda incluirse en las futuras negociaciones contractuales. ¿Cuáles serían los cambios propuestos en materia de impuestos? Bueno, dice que actualmente, según la Ley Federal del Trabajo, solo está libre de impuestos el ingreso equivalente a un salario mínimo. La propuesta que impulsa la Central de Trabajadores pues es ampliar ese beneficio a quienes ganan hasta 4 salarios mínimos. Este cambio permitiría a una mayor parte de los trabajadores conservar más ingresos libres de impuestos, es decir, seguir fortaleciendo el poder adquisitivo independientemente de los aumentos a los salarios mínimos. Y sobre la jornada laboral, dice que esto de reducir la jornada, que el plan contempla pase de 48 a 40 horas por semana, de forma gradual, como lo plantea la presidenta, de aquí hasta el 2030, se propone que los días de descanso no se concentren únicamente en fines de semana, buscando darle una mayor flexibilidad a los esquemas de trabajo, sobre todo en las industrias. Actualmente, según la Ley Federal del Trabajo, solo está libre de impuestos el ingreso equivalente a un salario mínimo. La propuesta, como les decía, es que este beneficio llegue a más, hasta los 4 salarios mínimos. Y bueno, pues cómo va a llevarse este asunto, estas demandas, cómo podrán lograrse. Pues dice, pues hay que ir sobre todo los cambios en materia sindical que se están haciendo mediante el diálogo entre patrones y trabajadores y el gobierno, desde luego, como un tercer elemento. Se evite la confrontación, porque no nos llevaría a nada, dice el líder sindical, y el objetivo pues es construir acuerdos que vayan en beneficio de todos. A ver cómo va, porque él dice semana de 48 a 40 horas y paralelamente este nuevo esquema que acabo de comentarle a usted. La ley, otra ley, la de telecomunicaciones, pues regresa el derecho de las audiencias en México. La presidenta destacó que la ley de telecomunicaciones retoma el derecho de las audiencias en México que se había perdido en sexenios pasados, lo anterior con el fin de que las audiencias, tanto de radio como en televisión, principalmente presenten quejas de los contenidos transmitidos. Tenemos derecho a una información veraz, a que se diga qué es información y qué es opinión, pero quién defiende
pero ¿quién defiende al que escucha? Pues a nosotros, por ejemplo, al que ve la televisión, al que está escuchando la radio. Se quedó borrado de la ley anterior, entonces estamos recuperando el que usted, el que todos los oyentes, los radioescuchas, los televidentes puedan presentar quejas si alguna programación e información es falseada, desviada, no tiene contenido realmente pues, de orientación objetiva, sana, etcétera, y le correspondió a José Antonio Peña Merino confirmar la eliminación del artículo D109 de esta ley de telecomunicaciones. Confirmó que la iniciativa de la ley se modificó para eliminar el artículo 109 que planteaba el bloqueo temporal a una plataforma digital. Esto ya fue pues modificado y eliminado. Además, detalla que se mantiene el artículo 120 que evita la propaganda que hacían o que hacen gobiernos extranjeros como la que nos acaba de ocurrir de Estados Unidos, que recogen Televisa o TV Azteca por ganarse unos pesos, llenarse los bolsillos de los magnates y sin importar el contenido de esos spots, pues, que eran francamente clasistas, racistas, incluso injerencistas, y pues esto ya no va a ser posible salvo que sean contenidos de spot que pudieran venir del extranjero en aquellos temas relacionados con promoción turística, cultural o deportiva. Hasta ahí. Luego, pues el mismo José Antonio Peña, se me olvidó decirles, él es el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó aspectos de esta iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Detalló que la ley regula todo el ecosistema de telecomunicaciones, también de internet, telefonía, televisión y radio. Se regula el acceso y el uso de señales de comunicación, quién accede a las formas de transmisión e información y qué uso se hace de esta infraestructura. Detalla que en México alrededor de 10.200.000 personas viven en zonas sin cobertura móvil, es decir, el famoso 4G, y 4.400.000 personas viven en zonas con cobertura móvil, pero no cuentan con ingresos pues para contratar este tipo de servicios. Luego reaccionó la presidenta ante la denuncia de que ya el gobierno de Estados Unidos está haciendo valer, calificar como narcoterroristas a los grupos criminales de México. Ahí está el caso de Pedro Insunza Noriega y su hijo, Pedro Insunza Coronel. Allí Claudia Sheinbaum dijo que bueno, ya son acusados ambos personajes por narcoterrorismo por Estados Unidos, que fueron enviados, cuando menos el padre fue enviado de México hacia los Estados Unidos, extraditado. Están ligados pues al grupo criminal de los Beltrán Leiva y fueron grandes distribuidores de metanfetaminas y fentanilo hacia los propios Estados Unidos. De ahí pues que ya eran buscados por las autoridades norteamericanas pues desde hace tiempo. Incluso le tocó al propio expresidente John Biden empezar con este asunto, pedir billones de dólares. Se busca por información y así los tienen. Dice la presidenta que formalmente pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos le hace un requerimiento, ese es el procedimiento, de información oficial a la Fiscalía General de la República en México. Pide lo relacionado con los casos para ser informados por el Gabinete de Seguridad. Uno de ellos fue enviado, les decía el padre, a las fuerzas de seguridad del gobierno federal que tienen siempre comunicación con Estados Unidos, porque no solamente es asunto de vecindad, sino que se acordó conjuntamente entre ambos gobiernos que vamos a evitar que pase la droga hacia los Estados Unidos, particularmente el tema del fentanilo, y también lo que queremos es disminuir los índices de violencia en nuestro propio país. El otro ejemplo, en cooperación con Estados Unidos, es la advertencia del propio Donald Trump sobre el pase de armas de Estados Unidos hacia México, que dice Trump se va a atacar a fondo y con severas penas a los responsables del tránsito de armas de Estados Unidos hacia México. A ver qué ocurre. Sobre Ovidio Guzmán, se fue con toda la familia, bueno, toda la familia fue a alcanzarlo a Estados Unidos,
Claudia Sheinbaum dice, pues es una contradicción el hecho de que califique el gobierno de Estados Unidos ya en su legislación como grupos terroristas a los narcotraficantes y de pronto pues llega la familia de este señor Ovidio Guzmán, quien es el hijo del Chapo Guzmán, es extraditado de México hacia Estados Unidos por precisamente la colaboración y comunicación cercana entre ambos gobiernos, pero el caso es de que esta persona que va a declarar fue enviada por México y de pronto, sin comunicación alguna entre ambos gobiernos, pues resulta que el gobierno de Estados Unidos los tiene allá, a los familiares, a cambio de una negociación. Dice, bueno, pues por fin, si son grupos terroristas, ¿cómo vas a negociar con ellos si son terroristas? Y ahora los tienes ahí para que suelten la sopa de parte de la familia del Chapo Guzmán. Y esto por alusión precisamente a un periodista que preguntó sobre el tema. Sheinbaum pues ahí aprovechó para reprochar a las autoridades de Estados Unidos que primero declaran terroristas a los cárteles y al mismo tiempo, como en este caso, se sientan a negociar con ellos. Bueno, pues con esto me despido, creo que es... bueno, no, hay que hablar un poquito de la crítica que hace Sheinbaum a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Dice que cuando fue cuestionada sobre las críticas que se han hecho de parte de partidos como el PAN y el PRI por el caso de María del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California, pues Sheinbaum evadió referirse a esta gobernadora y destaca que en el sexenio de AMLO cambió la manera en que venían relacionándose los gobiernos de México y de Estados Unidos y recuerda por eso el caso del FOBAPROA de Ernesto Zedillo y aprovechó para criticar la diplomacia del periodo de Vicente Fox con aquella frase de "come si te vas", lanzada contra Fidel Castro para no enojar al presidente de Estados Unidos en ese momento, y los hechos acontecidos por otra parte relacionados con Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, como el operativo Rápido y Furioso, y más adelante pues también me falta alguien, Rápido y Furioso de Felipe Calderón, de Fox, bueno, y de Zedillo exactamente con el asunto del FOBAPROA, pero más adelante cuestionada sobre la petición de la oposición que también decía que María del Pilar Ávila, o demandan que ya no participe en las mesas de seguridad. Sheinbaum luego salió a defensa de la gobernadora y dijo, ¿y por qué no va a asistir a las mesas de seguridad la gobernadora de Baja California? ¿Con qué argumento? Les dice a los del PRI y a los del PAN o al PRIAN, lo que sabemos es que les fue retirada la visa y punto, y la embajada de Estados Unidos en todo derecho dice y responde que es un asunto privado y nada tiene que ver con la política, es decir, punto. Y aparte los mismos norteamericanos, la propia embajada de Estados Unidos de México dice, no se metan en asuntos que a ustedes pues de plano no les corresponden. Y ahora sí, con esto me despido, gracias por su atención, cuídense, ya saben, estamos en Sociedades de Pensamiento, YouTube, con un servidor Carlos Monroy, en TikTok, @Monroy_HER, Facebook también, y desde luego con nuestro compañero y amigo Luis Pantoja en Comunicadores MX. Hasta la vista.